Bien, chicos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el primer tema del cuadernillo, ¿no? Pero anteriormente ya habíamos visto un tema que también se va a tener en cuenta para este bimestre. A ver, entonces, arrancando con los temas del cuadernillo, vamos a ver los números decimales, 2, ¿no? Porque decimales unos ya hemos visto. Vamos a ver ahora comparación y aproximaciones. Este tema de comparación, ¿no? Ya en la clase pasada ya hemos visto el tema de comparación de números decimales, ¿no es cierto? Entonces, habría que recordar solamente, ¿no? El tema de comparación de decimales, ¿no? A ver, vamos a recordar cómo comparamos los decimales. A ver, aquí tengo el número menos, ojo, negativo, menos 8,75. Y aquí tenemos 2,39. Quiero saber de estos dos números quién es mayor y quién es menor, ¿no? En este caso, no hay nada que analizar. ¿Por qué no hay nada que analizar? Porque en esta parte tengo menos 8, que es negativo, y en esta parte tengo 2, ¿no? Es decir, en la parte entera tengo un negativo y en la parte entera tengo un positivo. En todo caso, el negativo, ¿no? Siempre va a ser menor que el positivo. En este caso, menos 8 enteros va a ser menor que el 2 positivo. Entonces colocamos aquí el símbolo de menor. Entonces no hay nada que analizar, ¿no? Solo hemos analizado estas dos partes, ¿no? Me acuerdo que analizábamos de esta forma, ¿no? Si analizo estos primeros valores, muy bien, acá me sale menor, por lo tanto el resultado debe ser menor. Ahora, ¿qué sucede si analizo 3,12 y 3,13, ¿no? Nos damos cuenta que hay un empate, entonces si hay un empate nos vamos al desempate, ¿no? Analizamos las, en este caso, décimas. En las décimas también hay empate, Entonces pasamos a las centésimas. Esto vendría a ser las centésimas, ¿no es cierto? No se olviden, a él se le conoce como décimas y a él como las centésimas, ¿no es cierto? Entonces, si analizamos las centésimas, a ver, analizamos las centésimas, aquí también tengo centésimas. ¿Qué va a pasar si analizamos las centésimas? Si analizamos las centésimas, nos damos cuenta que 2 centésimas, y aquí tengo 3 centésimas. Entonces quiere decir que él va a ser, en este caso, menor. Por lo tanto, el resultado, bueno, es menor, por lo tanto el resultado debe ser, todo este número debe ser menor que este número. ¿No es cierto? Muy bien. A ver, vamos ahora con 11,10 y 11,1, ¿no? Nuevamente me doy cuenta que aquí hay un empate porque son 11 enteros. Luego tengo, aquí está el coma decimal. Aquí también está su coma decimal, ¿no es cierto? Analizamos las décimas. En las décimas tengo 1 y aquí también tengo 1. Hasta ahí va empate. Aquí tengo 0. Bueno, imaginariamente aquí también hay un 0, ¿no? Hay un 0 imaginariamente. Agregamos ese 0. Eso quiere decir que estos dos van a ser iguales, ¿ya? Ojo, mira que aquí tenía 1,0 y aquí le faltaba, ¿no? Entonces, como no hay nada, hay que completar con 0, ¿no? Por lo tanto, 11 décimos va a ser igual a 11 décimos. Aquí también van a ser iguales, ¿ya? Muy bien, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver a las aproximaciones por redondeo. Aquí hay que tener en cuenta, digamos, algunas condiciones que debemos tener en cuenta para redondear un número. Por ejemplo, ¿no? Para redondear un número, yo debo tener en cuenta que al número que estoy analizando, o mejor dicho, detrás del número que estoy analizando, debe ser mayor o igual que 5 para aproximar o para agregar 1 a ese número que estoy analizando. ¿Ya? Nuevamente, ¿no?
al número que estoy analizando, debo fijarme que detrás de ese número, ¿no? Detrás de ese número, tiene que ser mayor o igual que 5 para agregarle 1 a ese número que estoy analizando, ¿no? Entonces, eso debo tener en cuenta, ¿no? A ver, pero ¿qué pasa si ese número no es mayor o igual? Entonces, el número se queda, digamos, truncado, ¿no? El número se queda tal como está. Vamos a ver, ¿cómo sería? Vamos con un ejemplo. Vamos a redondear a las décimas, ¿no? Si a mí me dicen que todos estos números yo debo de redondear a las décimas, primero debo buscar dónde están las décimas, ¿no? Acuérdate que estos son los enteros y estos deben ser las décimas. Estos son las décimas. Si estos son las décimas, ¿no? Marco las décimas y voy a mirar, ¿no? Detrás de este número que acabo de redondear o detrás de este número que acabo de encerrar, ¿quién está? ¿No? Detrás está el número 6. Pero este número 6 es mayor o igual que 5. Mejor dicho, es mayor que 5, ¿no? Si este número que está detrás es mayor o igual que 5, entonces a este número se le debe agregar, digamos, un 1. Se le debe sumar una décima, se le debe sumar, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? El número redondeado quedaría 8,4. Entonces, mira, detrás del 3, el número es mayor o igual que 5. Por lo tanto, si es mayor o igual que 5, entonces él me autoriza a agregarle un 1 a él. Es por eso que en esta parte ya no estoy colocando 3, sino estoy colocando 4. ¿Por qué? Porque él me ha autorizado que debo aumentarle un 1 a él. 3 más 1, 4. A ver, vamos con el siguiente ejemplo. Nuevamente busco las décimas y aquí tenemos las décimas. Estos van a ser las décimas. Ahora debo mirar qué número está detrás de él. Y me doy cuenta que detrás de él está el número 1. Pero, ojo, la regla me dice que para agregarle 1 a él, el que está detrás debe ser 5 o mayor que 5. Pero en este caso es 1 y 1 no es mayor o igual que 5, ¿no? En este caso viene a ser un número menor que 5. Por lo tanto, él no me autoriza a agregarle 1 a él. No me autoriza. Como no me autoriza, ¿no? Se queda como 7,3, ¿no? Mejor dicho. A ver, si el número que está detrás es 5, 6, 7, 8 o 9, me da permiso. Me autoriza a agregarle 1 al número que estoy analizando. Pero si el número que está detrás es 1, es 2, 3 o 4, no me autoriza a aumentarle. ¿Ya? ¿Quiénes me autorizan solamente ¿quiénes me autorizan a agregar? El 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces, eso debo tener en cuenta. A ver, por ejemplo, aquí analizo, ¿no? 6,3 décimas. Aquí están las décimas, ¿no? Y voy a analizar quién está detrás. Aquí, ¿quién está detrás? ¿No? Pero aparecen más números. Eso no me interesa, ¿no? Solo ubico a la décima y busco detrás quién está, ¿no? El 4 realmente no interesa. Solamente detrás de él quién está. Y detrás de él está el 3. Y el 3 no me autoriza a agregarle un 1 a él. Por lo tanto, me va a quedar 6,3. Queda ahí truncado. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, a ver, aquí tenemos otro ejemplo.
18 centésimos. Mejor dicho, 5,1, ¿no? Porque esto es lo que debo de analizar, ¿no? Aquí está el 1. Y debo de mirar quién está detrás. Ah, detrás está el 8. Ahora la pregunta es, ¿el 8 me autoriza a agregar? Sí, ¿no? El 8 sí me autoriza a agregar. Por lo tanto, esto sería 5,2. ¿No es cierto? Entonces, quizás aquí podemos colocar algo, ¿no? A ver, aquí podemos colocar quiénes, a ver, quiénes autorizan. Autoriza. A ver, habíamos dicho quiénes autorizan a agregar. Era, a ver, vamos a colocar aquí, quienes autorizan, era el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ellos me autorizan a agregar. ¿Y quiénes no autorizan? A ver, vamos a colocar aquí. Los no autorizan. ¿Quiénes no autorizan? Los que no autorizan van a ser el 1, el 2, uy, me olvidé de alguien más aquí que vendría a ser el 0. Vamos a colocar nuevamente. A ver, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. A ver, muy bien. Quizás esta regla nos va a ayudar bastante, ¿cierto? ¿Quiénes autorizan a agregar un 1? Autoriza el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Quiénes no autorizan? No autorizan el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? A ver, aquí tenemos otro ejemplo. 2,05, ¿no? Como estoy buscando aproximación a las décimas, ¿no? Busco las décimas, aquí tengo las décimas, estos son las décimas y miro detrás. Ahí, miro detrás, ¿no? Y detrás está el 5. ¿Y este 5 me autoriza o no me autoriza? Según la regla, sí autoriza. Entonces debo agregarle al 0 un 1. Entonces, al agregarle al 0 un 1, me va a quedar 2,1. Mira, ya está redondeado. ¿No es cierto? Vamos a continuar con más redondeos. En este caso vamos a redondear a las centésimas, ¿ya? Pero voy a girar un poco la cámara. Un poquito más para aquí. Ahí creo. Ahí está. Listo. Muy bien. A ver. No, vamos a continuar con las aproximaciones por redondeo. A ver. Aquí me dan otro ejemplo que dice redondear a las centésimas, ¿no es cierto? Bien, todos estos números voy a redondear a las centésimas. Para redondear estos números a las centésimas, ¿no? También debo de tener en cuenta este criterio. ¿Ya? Entonces, a ver, empezamos. Aquí tenemos nosotros 1,126. Entonces, busco las centésimas. Primero busco a las centésimas. Aquí sería décimas, centésimas. Esto sería las centésimas, ¿no? Esto sería las centésimas. Y miro detrás. Detrás está el número 6. ¿El número 6 me autoriza? Sí me autoriza a agregar un 1. ¿A quién? A este número que acabo de encerrar, ¿no? Entonces, el resultado sería 1,13, ¿no? ¿Qué pasó? Que él me está autorizando a agregarle un 1 a este 2. Por eso se vuelve en 3. Vamos ahora con el otro ejemplo, ¿no? Que me dice 2,345. Nuevamente buscamos, ¿no? Décimas y centésimas, ¿no es cierto? De repente la pregunta es, ¿cómo yo sé que debo encerrar el número en esta parte? Porque aquí me pide redondear a las centésimas, ¿no? En el ejemplo anterior me pedía las décimas.
¿no? Entonces, si me piden a las milésimas, buscaré las milésimas, ¿no es cierto? En este caso me piden a las centésimas. Muy bien, aquí tenemos décimas, centésimas, entonces debo de mirar detrás. Y detrás tengo el 5. ¿Y el 5 me autoriza? El 5 sí me autoriza a agregarle un 1, ¿no? Aquí dice autoriza. Muy bien, entonces como él autoriza, entonces debo de colocar 2,3, ya no 4, porque acuérdate que él me está autorizando a agregarle un 1. Sería 5. Muy bien, vamos con el otro ejemplo. A ver, ceros en 13 milésimas. Como me piden centésimas, busco las centésimas. Décimas, centésimas. Estos son las centésimas, ¿no? Estos son las centésimas. Ahora la pregunta es, ¿quién está detrás? Ah, detrás está el número 3. Ahora este número 3, ¿me autoriza o no me autoriza? Ah, mira, ¿dónde está el 3? Aquí. A ellos no autorizan. Entonces, como no me autorizan, no puedo agregarle, no puedo aumentarle a él nada. Se queda tal como está. 5,01. A ver, otro ejemplo más. Buscamos las centésimas. Aquí tengo las centésimas. Miro detrás. Ahí está. Y mira, detrás está el 4. Y el 4 no autoriza. Por lo tanto, el número se queda tal como está. Se queda como 7,1. Él se queda tal como está. Él no va a modificarse. 7,12. Ya está redondeado. Aquí tenemos otro. Décimas, centésimas. Estos serían las centésimas. Miramos detrás. Ah, detrás está el 9. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, me autoriza a agregarle 1. Por lo tanto, 6,8. Esto ya no sería 8, porque él me está ordenando a que agregue un 1 a él. Sería 6,89. Ahí está el ejemplo de redondeo a las centésimas, ¿no? Entonces ya hemos analizado a las décimas, las centésimas, y de la misma manera se trabaja si fuera milésima, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos ahora a ver clasificación de los decimales. A ver. ¿Qué debemos de tener en cuenta en la clasificación de los decimales? Primero, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. A ver. Saber quién es decimal exacto, quiénes son los decimales, digamos, no exactos, en este caso los del periódico puro y el decimal periódico mixto. A ver, esto es más fácil, creo yo. ¿Quién es el decimal exacto? ¿No? Decimal exacto es aquel número que se divide y el número, el resultado que me va a salir va a ser un número, o el resultado de la división de esos dos números me va a dar un residuo de 0, ¿no? Si el residuo es 0, es un decimal exacto, ¿no? Obviamente esa división tiene que tener decimales para que sea decimal exacto. A ver, vamos a colocar un ejemplo. ¿Qué sucede? A ver, en este caso, si nosotros dividimos 1 sobre 2, ¿no? Es una fracción, ¿no? Entonces, al dividir, mira lo que va a pasar, ¿no? Voy a dividir 1 entre 2. Obviamente que no se puede, ¿no? No se puede. Por lo tanto, 1 entre 2 no se puede, por lo tanto, coloco el 0, coma, y agrego aquí un 1, ¿no? Entonces, ahora sí se puede, sería así, ¿no? Me salió 0,5 y el residuo es 0. Entonces, quiere decir que este número, el 1/2, ¿no? El 1/2 va a ser igual a decir 0,5. Esto es un decimal exacto, ¿no? Queda ahí, como dice, ¿no? Esto es un decimal exacto. ¿Puedo dar más ejemplos de decimal exacto? Claro que sí, ¿no? Teniendo en cuenta ya de cómo y de dónde sale. A ver,
aquí, puedo colocar, se me ocurre colocar 1,25, ¿no? 1,25 es un decimal exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que ha habido, o alguien hizo la división y le salió exacto esa división. ¿Cuánto le salió? 1,25. Nuevamente, ¿no? Alguien hizo la división, no sé quiénes son esos números, pero le salió 1,25 exacto, ¿no? ¿Puedo yo saber quién es ese número? Sí se puede saber, ¿no? Obviamente tendríamos que buscar su generatriz, ¿no? Por ejemplo, su generatriz, a ver, mira, vamos a buscar si nosotros, su generatriz sería 125 sobre 100, ¿no? Esto sería su generatriz. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros dividimos 125 entre 100, me va a salir 0,25 exacto. No va a haber más números aquí. No va a haber más decimales. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que me indica un decimal exacto, ¿no? Es decir, si no aparece nada a los costados, quiere decir que ahí termina, ¿no? ¿Puedo dar más ejemplos de decimal exacto? Sí, ¿no? Pues cualquier número. Yo me puedo inventar y decir 3,01. Esto también es un decimal exacto, ¿no? Otro decimal exacto puede ser el 0,002, ¿no es cierto? Esto también sería un decimal exacto. ¿Por qué? Porque me dice que la división se termina en 2, ¿no? Porque esto me dice que la división se termina en 1. Esto me dice que la división se termina con 5, pues, ¿no? Eso es lo que me está indicando, ¿no? Como en este caso, ¿no? La división termina en 5. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, eso debo de tener en cuenta, ¿ya? Entonces, estos son ejemplos de decimal exacto. ¿Y quiénes son los decimales periódicos puros? ¿No? ¿Quiénes son? A ver. Voy a dar un ejemplo. A ver. Esto es un decimal periódico, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto es un decimal periódico puro. El 0, se me ocurre colocar 3, 3, 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir que si yo divido dos números, el cociente me va a salir 0,3, 3, 3, 3, 3, 3, hasta el infinito. A este tipo de números se le conoce como decimal periódico puro, ¿no? Se llama periódico puro porque después de la coma decimal, el número empieza a repetirse. Después de la coma decimal, el número empieza a repetirse. Por lo tanto, esto es igual a decir 0,3. Ahí está. El símbolo de periódico, ¿no? Es una gorrita, una rayita. Esto significa que este número es 0,3333333. ¿No? ¿Puedo dar más ejemplos? Claro que sí, ¿no? Profesor, ¿todo esto se demuestra? Sí se demuestra, ¿no? Habría que encontrar su generatriz y hacer la división y te va a salir, ¿no? En este caso, a ver, para hacer solamente la demostración, su generatriz sería 3 sobre 9. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros dividimos 3 entre 9, a ver, mira, vamos a ver qué sucede, ¿no? 3 entre 9, ¿no? A ver, ¿a cómo? Sería 0, aquí sería 30, a 3, ¿no? 3 por 9, 27, para llegar a 30, 3. Bajamos 0, 30 otra vez, 3 por 9, 27, 3. Otra vez, y así sucesivamente, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo se encuentra su generatriz? Ya es un tema que posiblemente vamos a ver más adelante. A ver. Ahora, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo puede ser el 1,2 y punto suspensivo. Bueno, en todo caso, a ver, aquí es igual este número.
Digo, entonces, esto es un número periódico puro. ¿Por qué periódico puro? Porque después de la coma empieza a repetirse. 2, 2, 2, 2, 2. Ah, ya es un periódico puro. Esto es igual a decir 1, 2 sombrerito. ¿No? A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. A ver, se me ocurre colocar 2, a ver, 13, 13, 13, punto suspensivo. Ahí está. ¿Te das cuenta qué número se repite? ¿No? Aquí se repite 13, 13, 13, 13, 13 y así sucesivamente. Por lo tanto, este número va a ser igual a decir 2,13 sombrerito. ¿Por qué? Porque el 13 es quien se repite. ¿No? Ahí está. Muy bien. Esto sería ejemplo de periódico puro. Vamos a ver los periódicos mixtos. ¿No? Ejemplo de periódico mixto. ¿Cómo sería el ejemplo de periódico mixto? Vamos a colocar acá un ejemplo de periódico mixto. Un periódico mixto va a tener esta forma, ¿no? Se me ocurre colocar 2, 1, 3, 3, ¿no? Y punto suspensivo. Ah, ¿eso qué quiere decir? Que mira, aquí tenemos la coma decimal, aparece 1 y luego recién empieza a repetirse. Ah, ya. Esto es igual a decir 2, a ver, 2, colocamos aquí el 1, 3, digamos, la gorrita o la rayita. ¿No? ¿Qué está con esto que estoy indicando? Ah, estoy indicando de que el 1 no se repite. El que empieza a repetirse es el 3, ¿no? Entonces la respuesta sería 2,1, 3, 3, 3, 3, pero para no estar ahí colocando 3, 3, 3, se coloca, digamos, este sombrerito, digamos así. ¿No es cierto? Entonces, esto vendría a ser un periódico mixto. El periódico mixto en todo caso va a ser, ¿no? Un decimal en donde después de la coma no se repite. El que se repite es el que está después del decimal, ¿no? Después de este decimal empieza a repetirse el otro, ¿no? En el periódico puro, y después del coma decimal empieza a repetirse, pero aquí no. ¿No? He ahí la diferencia, ¿no? Aquí, después de la coma, empieza a repetirse. En esta parte, después de la coma, aparece un número y luego recién se repite. Por eso se le conoce como periódico mixto, ¿no? Porque es una combinación. A ver, vamos a dar otro ejemplo. Se me ocurre colocar 0,8, 5, 5, 5 y así sucesivamente. Muy bien, esto es un decimal periódico mixto, luego recién empieza a repetirse 5, 5, 5. Entonces, esto es igual a decir 0,85 gorrita, ¿no? Ahora, ¿puedo dar otro ejemplo más? Claro que sí. A ver, un ejemplo más. Un ejemplo más sería, a ver, 3,21, bueno, sí, 6, 6, 6, punto así suspensivo. Ah, muy bien. Entonces, primero analizo, ¿no? A ver, ¿de dónde empieza a repetirse? Ah, mira, se repite 6, 6, 6. Ah, él no se repite el 21. Ah, por lo tanto, esto debe ser igual a decir 3,21 y el que se repite es el 6. Y el término que se repite lo colocamos la gorra. Ahí está, ¿no? Entonces, estos serían los ejemplos de los periódicos mixtos. Muy bien, chicos. Entonces, esto sería, digamos, el desarrollo de la parte teórica, ¿no? Esto tienen que copiar y pasar a su cuaderno. Y aún no estoy dejando tarea del cuadernillo o del libro, ¿no? Los ejercicios del libro lo vamos a resolver la siguiente clase, chicos. ¿Ya? Muy bien, entonces, pero igual voy a colgar una pequeña tarea de esta parte teórica, ¿sí? Muy bien, chicos. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos
la siguiente clase. Gracias.